Buenos días. Buenos días, profe. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días. profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos para que se conecten más compañeros y ya arrancamos con la clase.
Bueno, vamos iniciando. ¿Ya ven aquí mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok. Bueno, habíamos comenzado con nuestra unidad 1 y con el tema de respuesta en frecuencia. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado de un ejemplito que hicimos, ¿sí? Donde la función de respuesta en frecuencia, la vuelvo a retomar aquí. Bueno, está aquí arribita, ¿verdad? Se supone que ya es una función establecida, entonces tenemos aquí x, que ya dijimos que esta x es la amplitud de la función de entrada, que está que es senoidal, ¿sí? Después va a ser multiplicada por la magnitud de la función de transferencia, pero en función de j omega, o sea, en función de frecuencia, por el seno, ya dijimos, de omega t, ¿sí? Es la frecuencia angular más phi, que en este caso sería la fase o el ángulo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, pues, en forma resumida, ¿sí? La función de respuesta a la frecuencia dice que tenemos un sistema al cual se le aplica una entrada senoidal, en este caso, y vamos a obtener también una salida senoidal, aquí lo estamos viendo, con la misma frecuencia, aquí está omega t, ¿sí? Con diferente amplitud, que es lo que estamos viendo aquí, y diferente fase, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, de hecho lo comentamos con un ejemplo de los transistores, ¿no? De amplificador con transistor, o también puede ser cualquier amplificador a fin de cuentas, ¿sí? Con amplificador operacional o lo que sea, lo que sucede es que pues lo aclaramos que estamos hablando de sistemas lineales, ¿no? ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, sí podemos en este caso aplicar esta función de respuesta a la frecuencia. Bueno, aquí voy a poner nada más que vamos a hacer unos ejemplitos que al mismo tiempo nos sirvan de repaso, ¿no? Ya que no hay mucho espacio, entonces lo vamos a desarrollar aquí, ¿no? En el pizarroncito. Entonces aquí seguimos con lo que es. Pongo aquí el tema para que nos ubiquemos.
Aquí le voy a cambiar la letra de la entrada, ¿eh? Le puse X, le voy a poner F. ¿Ya lo he terminado de copiar? Sí, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, como vemos aquí, pues ahora tenemos un sistema mecánico, es un sistema mecánico de traslación. Tenemos los elementos básicos, masa, resorte y amortiguador, ¿no? M, el resorte K y el amortiguador B. Entonces se le está aplicando aquí una fuerza pues, al amortiguador. Entonces tenemos aquí un desplazamiento pues, sobre el eje X, ¿no? Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, ya sabemos que si nos piden la función de respuesta a la frecuencia, pues ya es la formulita, ya la tenemos. Sí, pero para esto, ¿qué necesitamos? Pues primero la X, acuérdense que es la amplitud de la entrada, en este caso la entrada es F, es la fuerza lo que está moviendo el sistema mecánico, y pues aquí no hay ningún problema, en este caso no hay una X, pero hay una constante que es 40, ¿no? Sí, entonces esta es la magnitud o la amplitud de la entrada, ahí no hay ningún problema, ya está. Pero hay que acordarnos que después esa entrada se multiplica por la magnitud
de G de J omega. Pero pues, ¿quién es G de J omega? Pues la función de transferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues lo primero que debemos hacer es encontrar la función de transferencia. Lógicamente, primero hay que obtener el modelo matemático. Pues ya saben ustedes qué es la ecuación diferencial de esta cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces lo ponemos aquí. Bueno, entonces efectivamente necesitamos primero encontrar el modelo matemático, que es la ecuación diferencial, ¿sí? Y ya saben ustedes que a partir de ahí, tomando condiciones iniciales cero, pues vamos a encontrar la función de transferencia, ¿verdad? ¿Qué aplicamos? Pues las leyes físicas que le correspondan, pues en este caso ley de Newton, ¿no? Para fuerzas. Entonces, bueno, ya sabemos que a fin de cuentas es la suma, ¿no? De la fuerza de la masa más fuerza en el amortiguador más la fuerza en el resorte. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a las fuerzas externas que están actuando, pues en este caso, ¿quién es F, no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos poniendo la fuerza de cada uno de los elementos. Fuerza en la masa, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Sistema eléctrico, profe. ¿Perdón? Sería igual la masa por la aceleración m de x de 2'. Exactamente.
Masa por aceleración. Luego la fuerza en el amortiguador. Mm, La constante del amortiguador por la velocidad. Ok. Fuerza en el resorte. Sería K por X. Así es, por desplazamiento. Igual a la fuerza externa, ¿no? Exactamente. Entonces, efectivamente, estamos viendo, sí, aquí una ecuación diferencial de segundo orden. Después, ya dijimos, esto es el modelo a fin de cuentas, la ecuación diferencial, y ahora vamos a aplicar para obtener la función de transferencia. ¿Qué aplicamos? Laplace. Ok. Laplace y condiciones iniciales cero, ¿verdad? Entonces aquí decimos, aplicamos Laplace a nuestra ecuación diferencial. Y a nuestra fuerza externa, ¿no? Bueno, entonces nos quedaría, ya dijimos, condiciones iniciales cero, ¿no? Entonces nos queda ms cuadrada, pero ahora por nuestra función en s, más b por s, por x de s, más la constante del resorte por x de s. Y ahora esta función queda en términos de Laplace, ¿no? De s. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí por lo regular, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar a x de s, ¿no? X de s ya sabemos que es el desplazamiento y es nuestra salida. Entonces aquí está, la entrada pues es más que obvia, ¿no? La fuerza, lo que está moviendo el sistema mecánico, ¿sí?
Entonces, la función transferencia que le podemos llamar ahorita también GDS. ¿Cuál va a ser? Pues salida. ¿Quién es la salida? Pues el desplazamiento. ¿Quién es la entrada? La fuerza. ¿A qué va a ser igual? Nada más despejamos, ¿no? 1 sobre ms cuadrada más b por s más k. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, pues aquí estamos viendo que es un sistema de segundo orden. ¿Ok? ¿Ya terminaron de copiar? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la función de transferencia. Sí, entonces nuestra función de respuesta en frecuencia, pues obviamente requiere que hagamos el cambio de variable, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora nuestra función va a quedar como G de J omega igual a X de J omega sobre F de J omega. Entonces ya estamos haciendo nuestro cambio de variable, ¿no? Entonces aquí sería M J omega al cuadrado más B J omega y más K, ¿ok? Profe, ¿Sí? ¿podemos dividir todo entre la masa? Sí, pero en este caso, precisamente lo que sigue es poner esta función en la forma estándar. Pero acuérdense que la forma estándar, cuando estamos trabajando ahorita en frecuencia, es que a fin de cuentas ya se convierte a hacer este cambio de variable en un número complejo. Entonces, la forma estándar es definir, ¿sí?, la parte real y la parte imaginaria de nuestra función, ¿sí? O sea, sí lo puedes hacer, pero no, ahorita no tiene mucho caso, ¿sí? Cuando trabajamos en ese, sí nos conviene, ¿sí? O sea, tienes razón, digo, no pasaría nada, ¿no? Si lo divides todo desde la masa, está bien, o sea, lo factorizarías, pero en este caso no nos conviene, ahorita vamos a ver por qué. Digo, no afecta, para nada. Pero por la manera en que lo estamos trabajando, bueno, tenemos nuestra función de transferencia G de J omega, ¿sí? Y ahorita no pongo X entre F, ¿no? Ya sabemos que esa es la relación salida-entrada. Ahorita entonces nos están diciendo, bueno, vamos a ponerla en forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Dijimos, definir parte real y parte imaginaria de nuestra función, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablando precisamente de este término donde está la masa,
¿sí? Si se fijan, nos está diciendo que j omega está elevada al cuadrado. Entonces, aquí me está me diciendo que hay una potencia, ¿sí? O sea, este término está elevado al cuadrado. Entonces, por lo mismo, ¿sí? Ya que estamos diciendo hay que definir parte real y la imaginaria, en realidad esto se convierte en un número real. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es j omega al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da j cuadrada? ¿Cuánto sería? -1. -1. Exactamente. Entonces, aquí tendríamos menos m y nos quedaría omega al cuadrado, ¿sí? Aunque originalmente al hacer el cambio de variables, si es un número complejo, sí, pero está elevado a una potencia. Entonces, al elevarlo, sí, ya como vimos, se convierte en un real negativo. Después, más, regularmente lo hacemos así, j, la estoy sacando para que se vea claramente que es un número complejo, por b, por omega y más k. ¿Estamos? Entonces, esto aquí es igual 1 sobre, entonces lo voy a poner de esta manera. Miren, vamos a agrupar los reales o los números reales, que sería k menos, ¿sí? M omega al cuadrado, ¿no? Más j b por omega, ¿sí? Entonces, ahorita ya tenemos, ¿sí? Nuestra función de transferencia en función de frecuencia y en forma estandarizada. Aquí vemos cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda que tengan? No, profe.
Ok, entonces ya tenemos nuestra función de transferencia en términos de frecuencia y en forma estandarizada. Entonces, ahora lo que sigue pues, es obtener magnitud y fase. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta última. Entonces la magnitud de j omega va a ser igual. Pues el numerador no hay ningún problema, sigue siendo 1 sobre, tenemos un número aquí complejo, ¿no? Con su parte real y su parte imaginaria, sabemos que la magnitud pues, es la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Entonces en este caso sería k menos m omega al cuadrado y esto también al cuadrado, ¿no? Más la parte imaginaria, que es el amortiguador por omega al cuadrado. Y en raíz, ahí está, ¿sí? Y ahora nos vamos con la fase. Que lo representamos como el ángulo de G de J omega. Entonces, hay un numerador y un denominador, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo esto lo vemos como una función compleja, ya lo dijimos. Entonces, hay un numerador y un denominador. Entonces, por así que propiedades de complejo, pues acuérdense que se supone que es el ángulo de los números, bueno, sí, de los números del numerador menos el ángulo de los números del denominador, ¿no? Números complejos, ¿no? Bueno, pues en este caso, ¿cuánto vale el ángulo del numerador? Pues ya sabemos, bueno, ahorita como estamos comenzando, pues vamos a hacerlo todo. Sabemos que es tangente inversa de parte imaginaria, pues que no tenemos sobre parte real, que es 1, ¿no? ¿Sí? En el numerador menos el ángulo del denominador, que sería tangente inversa de parte imaginaria, este sí tiene, ¿quién es? B por omega sobre la parte real, que es K menos M omega al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto nos da este ángulo? 0. 0. Entonces nos queda aquí únicamente menos tangente inversa de B por omega sobre K menos M omega al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos aquí magnitud y fase. ¿Ok?
¿Alguna duda? No, profe. Ok. ¿Ya copiaron esta parte o espero? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Cualquier cosa que le falten, pues me dicen y nos regresamos. A ver que aquí se queda. Bueno, entonces ya tenemos magnitud y fase de la función de transferencia. Pues ya nada más es construir la función de respuesta, ¿no? Bueno, se supone que es la magnitud de la entrada. ¿Sí? La magnitud de la entrada. Aquí la habíamos puesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sí, 40. ¿Vale? Entonces eso multiplica por la magnitud de la función de transferencia, ¿no? Entonces la magnitud de la función de transferencia, aquí está. Sí, entonces vamos a multiplicar. Serían las dos magnitudes. Entonces 40 queda en el numerador sobre, en este caso sería la raíz de K menos la masa omega al cuadrado y todo esto al cuadrado más el amortiguador omega al cuadrado. ¿Ok? Luego, la función de salida sigue siendo, dijimos, senoidal. ¿Sí? Con la misma frecuencia, omega t, pero diferente fase. Aquí lo estamos poniendo, entonces sería menos la fase que es tangente inversa, b por omega, sobre k menos m omega al cuadrado. ¿Ok? Se cierra y este es nuestra función de respuesta a la frecuencia para este sistema, para esa entrada, ¿no? ¿Ok? Profe, ¿Sí? multiplicó la entrada por lo que nos dio de, ahora sí que de todo lo de la transformada de lo que hicimos. A ver, otra vez, no entendí muy bien la pregunta. O sea, multiplicó la entrada, por eso le dio 40 arriba y lo del seno es, ahora sí que lo que nos dio de entrada, le restó el ángulo que sacamos. Ah, no. La función de respuesta a la frecuencia, bueno, si no lo pongo acá, bueno, con rojo mejor, ¿no? Se supone que es Y. Ah, bueno,
así y de t igual a, se supone que es x. ¿Quién es x? La magnitud de la entrada, o sea, la amplitud que tenga la entrada. Si te fijas en el planteamiento dice que es 40. Luego por la magnitud de la función de transferencia g de j omega. Sí, aquí está. O sea, el valor absoluto. Luego la función seno. ¿Sí? Omega t. O sea, la misma frecuencia que la entrada, más phi. ¿Sí? O sea, esta ya es una formulita. Lo que hicimos ahorita es construir la fórmula. De la entrada, lo único que utilizamos ahorita es la magnitud. Es el 40. ¿Sí? Aquí está la magnitud de g de j omega. Es esta, donde está la raíz. Acuérdate que esto es senoidal porque se supone que la función de, bueno, para un sistema lineal invariante en el tiempo, dice que para una entrada senoidal, su salida también sigue siendo senoidal, con diferente amplitud y diferente fase. ¿Sí? O sea, esta es la función de salida, es una fórmula, pero para esta fórmula necesitas tener la función de transferencia, ¿sí? Magnitud y fase en términos de frecuencia. ¿Sí? Y la entrada que tenemos aquí, que es el 40 que ahorita estamos poniendo. Sí, no sé si ya te quedó un poquito más claro. Sí, ya, es una fórmula establecida, perdón. Sí, es una fórmula, ya, formulazo, pues. Sí, viene acá en el apunte. Sí, por eso lo pusimos por acá arribita, mira. Aquí está, por eso la encerré. Es esta. Sí, y esta es la entrada, mira. Sí. ¿Alguna otra duda? Gracias, profesor. Déjala copio. Ah, ok, ¿están copiando? Sí. Ese profesor. Ok. ¿Los demás ya terminaron de copiar? Sí, profe. No sale, pues. Bueno, vamos a hacer otro.
Muy bien, ahora tenemos un sistema eléctrico, nos dan un voltaje de entrada, ¿sí? Una señal de entrada 120 seno de omega t. Entonces, este 120 ya saben ustedes que es esa famosa X, ¿verdad? Que es la que vamos a multiplicar por la magnitud, ¿sí? De la función de transferencia. Bueno, pues ya que lo estamos diciendo, pues ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues la función de transferencia, ¿no? Sí, entonces tenemos aquí nuestro circuito. Y pues obviamente está circulando una corriente. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Ley de voltajes. Entonces tendríamos, en este caso, la suma de las caídas en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces sería la caída en R1, pues que en este caso es su voltaje, R1 por la corriente, ¿no? T- Más el L por voltaje. Ajá, la derivada de I de T. ok. Más, porque también cuenta esta R2. R2 por I, y en este caso tenemos un voltaje de entrada Bin. ¿Estamos? ¿Sí? Y en este caso vemos que el voltaje de salida BO es igual a la caída en R2. Entonces aquí simplemente R2 por I va a ser igual a el voltaje de salida. ¿Ok? Entonces tenemos aquí dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues aplicar lo de siempre. Queremos la función de transferencia, ¿verdad? Ya sabemos que es salida entre entrada, entonces va a ser BO sobre BIN. ¿Sí? Digo, para irnos ubicando. Entonces, aplicando, ¿qué vamos a aplicar? Pues, transformada de Laplace, ¿no? Laplace y condiciones iniciales cero. Muy bien, entonces vamos a tener, aquí sería R1, pero en este caso sería por IDS, ¿no? Más, en este caso es una derivada. Entonces nos quedaría L por S por IDS más R2 por IDS igual a voltaje de entrada, pero ahora en función de S, ¿verdad? Y acá abajo nos quedaría R2 por IDS igual a PO de S. ¿Sí?
Muy bien. ¿Ya copiaron esto para poderlo mover? Ya, profe. Ya, Sí, profe. ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a echarle aquí un poquito de álgebra para acomodar esta parte. Pues para empezar vamos a factorizar a la corriente, ¿no? Y pues vamos a agrupar estas resistencias. Uy, aquí está. Bueno, a ver, vamos a ponerla aquí. Primero voy a poner LS, después más, y decíamos vamos a agrupar R1 más R2 y factorizamos a la corriente. Esto va a ser igual a voltaje de entrada, ¿sí? Ahí está, ¿no? Después acá, en la segunda, tendríamos R2 por I de S, igual a VO de S. ¿Ok? A ver, lo voy a mover aquí tantito. Bueno, pues entonces a partir de aquí ya podemos encontrar la función de transferencia, ¿no? La función de transferencia, veo entre B de S que ponemos aquí, que se encuentra, pues ¿qué vamos a hacer? Pues algo bien fácil, ¿no? Vamos a dividir 2 entre 1 y se van a cancelar las corrientes, ¿no? Los 2 entre 1, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces aquí ya sabemos que para nosotros le podemos dar el nombre de GDS. Dijimos voltaje de salida entre voltaje de entrada. Va a ser igual a
En este caso, el numerador es R2 sobre L por S más R1 más R2, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya terminamos de copiar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos la función transferencia, pero está en S, ¿verdad? Como nos piden la función de respuesta a la frecuencia, pues necesitamos hacer el cambio de variable, ¿no? Nos aplicamos el cambio de variable S igual a J omega. Muy bien, entonces por lo tanto aquí nuestra función nos queda como G de J omega, que va a ser igual al voltaje de salida, ahora en función de J omega, sobre el voltaje de entrada como función de J omega, y esto va a ser igual a R2 sobre L por J omega más la suma de R1 y R2. ¿Ok?
Esto en forma estándar, ¿cómo nos queda? Pues el numerador R2. Y aquí ponemos primero la parte real, R1, más R2, más la parte imaginaria, ¿no? Que es J, omega L, ¿sí? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos la función de transferencia en términos de frecuencia y en su forma estándar. Entonces, pues ya sabemos que para construir la función de respuesta a la frecuencia necesitamos su magnitud y fase, ¿no? Muy bien, entonces magnitud y fase, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ah, Sí, sí? sí, sí. ¿No, no se corta? No. Ah, ok. No. Es que está saliendo aquí un aviso. Bueno, qué bueno. Bueno, entonces sacamos la magnitud.
Bueno, lo voy a subir aquí un poquito. Aquí pues vemos que es un sistema de primer orden, ¿no? Eso no lo habíamos comentado, pero bueno, ya sabemos que es de primer orden. Entonces nos vamos con la magnitud. ¿De quién? Pues de G de J omega. Entonces tenemos en el numerador R2 y o sea, en el numerador es un número real, ¿están de acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál es su magnitud? Pues el mismo número al cuadrado y en raíz, pues nos queda lo mismo, ¿no? Pero en el denominador sí tenemos un número complejo, con su parte real y su parte imaginaria. Entonces ya sabemos que es la raíz de la parte real, que sería R1 más R2 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es omega L al cuadrado. Y todo en raíz, ¿sí? Bueno, para la fase, acuérdense, ya, sacamos el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, ¿ok? Bueno, ahorita pues al menos lo voy a indicar. Entonces ya sabemos que la fase la representamos de esta manera como el ángulo de G de J omega, y va a ser, si lo queremos ver aquí con otro pasito más, sería el ángulo de, es R2, ¿verdad? Sí. Menos el ángulo, o sea, de los números que tuviéramos. Acuérdense que si tuviéramos varios números ahí, sería, ahora sí que el ángulo, perdón, la suma de los ángulos del numerador menos la suma de los ángulos del denominador. Digamos, en caso de que tuviéramos más ceros y más polos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces sería menos, ay, a ver, ya no veo cuánto es. Ahí está. Sería Ajá, sí. R1 más R2. Bueno, el ángulo de R1 más R2 más el de J omega L. Ok. Sí. Sí, ahorita lo planteamos, así es. Y luego sabemos que para sacar el ángulo, aplicamos tangente inversa. Entonces el ángulo para R2 es un real nada más. Entonces ya sabemos que es parte imaginaria, que no tiene, sobre parte real, que en este caso es R2, menos tangente inversa de parte imaginaria,
que es omega L sobre parte real, que es la suma de R1 más R2. ¿Ok? Entonces, finalmente esto nos queda como menos tangente inversa de omega L sobre R1 más R2. ¿Sí? Y bueno, otra vez ya tenemos la magnitud y la fase, ¿no? Muy bien. ¿Ya lo terminaron de copiar? Sí, Sí, ya. profe. Sale, entonces ya, pues vamos a construir la función de respuesta. La frecuencia, pues ya nada más es armarla, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra función de respuesta a la frecuencia, que va a ser igual a qué?
120 por R2 Ok. sobre la raíz de R1 más R2 Ajá. al cuadrado Sí. más omega L al cuadrado. Más omega L al cuadrado. Sí. ¿Y esto por? El seno. El seno Seno. de omega T Así es, la frecuencia no cambia. menos la tangente de omega Más, L. ajá. La fase, ¿no? Ujú. Omega L sobre la suma de R1 más R2, ¿no? Se cierra y ya tenemos aquí nuestra función de respuesta a la frecuencia. ¿Sí? Muy bien, como pueden ver en todos los casos se cumple, ¿no? Tenemos aquí su magnitud, que es diferente a la magnitud de la entrada, que nada más es 120. La función en la salida sigue siendo senoidal, ¿sí? Con la misma frecuencia que la tenemos omega t, pero diferente fase, ¿verdad? Entonces, se sigue cumpliendo, ¿sí? Lo que es propiamente la función de respuesta a la frecuencia. ¿Alguna duda que tengan? No, profe, todo bien. Muy bien, muy No, bien. profe. Ok. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Ok, voy a pasar lista. Aquí. Ah.
estamos. Bueno, pues si no hay dudas, ahí le dejamos. Que tengan buen día. Ahí nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, que Gracias. estén bien. Dale, profe. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada, que estén muy bien. Hasta luego.